Hoy vamos a hablar de una de las convocatorias más esperadas, deseadas y a la vez sufridas de la gestión de proyectos artísticos. Y es que en México, donde nuestro modelo cultural depende tanto del Estado, la convocatoria por excelencia para crear es EFIARTES y EFICINE. Y hoy la vamos a desmenuzar. Así que quédate conmigo hasta el final del video. Yo soy Ale Aguilar, gestora cultural. Voy a hacer un esfuerzo por traducirte todas las cosas que en realidad con esta convocatoria son muy técnicas. Y si te quedan dudas, puedes dejarlas en los comentarios. Empecemos por el principio. Se llama EFIARTES porque es un estímulo fiscal. ¿Qué son los estímulos fiscales? Un estímulo fiscal se otorga entre una o varias dependencias para proyectos de personas ciudadanas y tienen una validez en relación a la aportación de impuestos que tienes que hacer año con año. En este caso, las instituciones aliadas son Hacienda y el INVAL, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que en conjunto lo que hacen es que las empresas pueden darle una parte de lo que pagarían de su impuesto sobre la renta directamente a una compañía, grupo artístico, proyecto de exposición, libro, etc. Ya iremos viendo los tipos que hay. Entonces es básicamente yo el impuesto que te tengo que pagar, que ya es una obligación, puedo como donarlo directamente a alguien de la sociedad civil y las instituciones lo que hacen es corroborar que los impuestos están yendo a algún proyecto que vale la pena. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Es un impuesto que se pagan entre las empresas y sus empleados que tiene que ver con tener ingresos. Luego lo del impuesto sobre la renta. Sobre la renta se refiere a la rentabilidad, es decir, incluso cuando tú como persona pagas tu ISR, tiene que ver con el dinero que obtienes y lo mismo pasa con las empresas. Las personas físicas pagamos un monto, un porcentaje y las empresas pagan un porcentaje un poco más alto y también retienen el impuesto sobre la renta de sus empleados. Las empresas lo conjuntan, pues hacen retenciones a sus empleados y tienen que sí o sí pagarlo al Estado. Entonces, de este impuesto existe una ley en donde se explica justamente cómo funciona este impuesto. El estímulo está basado en esa ley, en donde se modificó el artículo 189 para el EFICINE y 190 para el EFIARTES. En estos artículos se han ido haciendo modificaciones desde el momento en el que surgió este estímulo para poner las reglas y condiciones de cómo debe funcionar año con año y del monto que debe tener año con año de apoyo hacia el sector. ¿Por qué necesitas esta información? Pues como te decía ahorita, estas modificaciones suceden año con año y hay que estar pendientes de las mismas porque afectan directamente a las reglas de operación de los diferentes estímulos. Entonces, vamos a la carnita, a lo duro. ¿Qué hace cada una de las partes? En este estímulo están involucradas tres partes: empresas, gobierno y artistas, proyectos, grupos, colectivos, etc. Empecemos por la parte de las empresas. Las empresas al año tienen un monto específico que pagar de ISR sí o sí. Las instituciones involucradas en el estímulo, Hacienda y el INVAL, le dice: puedes donar directamente hasta el 10% del monto que debes de pagar a algún proyecto artístico en específico. Yo soy una empresa y tengo que pagar este año hasta 10 millones de pesos de impuesto sobre la renta, pues puedo dar el 10%, lo cual sería 1 millón de pesos a un proyecto. Este estímulo tiene sus vericuetos porque se requieren empresas no tan chiquitas. Para que una empresa te va a aportar 2 millones, tiene que tener que facturar este año 20 millones de pesos de ISR. Y, por ejemplo, si tienes empresas que su facturación de impuestos es más chiquita, que lo que tienen que pagar de impuestos es más chiquito, pues te pueden dar una parte, pero entonces tienes que hacer como una conjunción de varias empresas. Es ahí un poquito rebuscado el asunto. Yo te voy a dar un crédito fiscal. ¿Qué significa en este caso el crédito fiscal? La empresa paga por adelantado esos impuestos y después, cuando lo necesite, a lo largo de varios años puede ir usando ese dinero. Por ejemplo, este año yo tengo que pagarte 500,000 pesos, pero di 2 millones para X proyecto y entonces tú puedes tomar, no sé, 300,000 de esto que yo ya te pagué. ¿Ok?
es un poco extraño porque al final pues es como que ya lo están pagando por adelantado, pero para los diferentes juegos fiscales que de pronto pueden hacer las empresas, como que, no sé, quizás cierto año hicieron una inversión muy fuerte y entonces no tienen tanto dinero para el pago de impuestos, pueden como de alguna manera ir pagando ahí sus créditos. Ok, la siguiente parte es la institución, el INVAL y Hacienda. El INVAL y Hacienda generan un consejo comité a partir del cual, uno, se trabajan las reglas cada año, se van puliendo y se van ajustando en función de, digamos, cómo fueron funcionando los proyectos en el año anterior. Y además, algo que hacen, que no se hacía antes, pero ahora sí, ahorita les platico un poco, es que seleccionan los proyectos que son susceptibles del estímulo. Es decir, antes, ¿qué pasaba? Tú llegabas a presentarte a FIARTES ya con una empresa. Entonces, tu labor en tanto artista era ir y conseguir alguna empresa para poderte presentar siquiera a la convocatoria. ¿Qué pasaba? Pues que muchos proyectos que tenían un alto valor artístico pues se quedaban fuera simplemente porque no consiguieron empresa o porque las empresas no los vieron bien para querer sumarse con ellos a presentarse a la convocatoria. Hace unos años esas reglas cambiaron y entonces ahora primero tú presentas tu proyecto. El INVAL, a partir de este comité, dice, es un proyecto que sí tiene un valor artístico, valores de producción, tiene la persona y los currículums tienen solvencia para hacerse cargo del monto que esta convocatoria les da y entonces ponen una calificación. Posterior a eso, tú vas y buscas una empresa. Ahorita hablamos del orden de los factores, pero tú buscas una empresa que te dé ese dinero diciendo, mira, el INVAL ya me aprobó, soy uno de los proyectos susceptibles, ¿qué onda? ¿No? ¿Te sumas conmigo? Y bueno, a eso nos lleva a la tercera parte involucrada, que es los artistas. Los artistas deben presentar un proyecto sumamente desarrollado, sustentado, con toda la parte económica bien aterrizada, con cotizaciones, con diseños. Pues estoy hablando mucho como de la parte escénica. Para proyectos de literatura, pues tú tienes que presentar tu proyecto de libro, de publicación, para una exposición también. Para cine, igual tu carpeta de producción, cuál es el plan de rodaje, etc. Eso es todo lo que le toca a la parte artística. Y también lo que les toca a los artistas es buscar una empresa. Volver a tocar la puerta, buscar una empresa y decir, oye, yo estoy avalado, súmate a mi proyecto y bueno, hacer la labor de convencimiento con estas personas. ¿Por qué no? Las instituciones dicen, hay una bolsa de tanto y solo seleccionan proyectos, no lo sabemos, es un misterio. La idea es que las empresas se involucren y que haya ahí como un encuentro de dos mundos que lleva muchos años como sucediendo y que bueno, cada vez ha ido evolucionando todo este mundo del FIARTES. Vamos a hablar de los tipos de apoyos. Los tipos de apoyos han sido históricos tipos. Y estoy hablando específicamente de FIARTES porque FICINE funciona un poco diferente y la verdad no lo conozco tanto, pero FIARTES sí. Entonces, FIARTES te puede dar 2 millones para proyectos como normales y 6 millones para proyectos de gran formato, de gran escala. 2 millones, pues no te los puedes gastar en lo que tú quieras. De hecho, hay como bastantes reglas. Te tiene que presentar un presupuesto donde justifiques el monto que estás pidiendo. En esa justificación tienen que venir cotizaciones con muchos detallitos para que se vea que son verídicas. Y también otra de las cosas que tiene que pasar en esas cotizaciones y en ese presupuesto es que el comité lo considere sensato, porque si no, puede que te aprueben el proyecto pero te bajen el presupuesto y bueno, eso a veces puede meterte en aprietos. Y por otro lado están los proyectos de gran formato que también tienen una serie de implicaciones y que tú tienes que demostrar una solvencia, producción y una capacidad para sostener un proyecto pues de esa envergadura. Entonces tampoco es como de, dame dinero y no, sí tiene sus pormenores y sus detalles. Los tipos de proyectos que el FIARTES apoya son proyectos de teatro, danza,
música, libro. Y es muy interesante a que se aprobó un EFI Deporte y un EFI Desarrollo Tecnológico, del que hablaré mucho más en otro video. Estaba editando el video y me di cuenta que olvidé una de las partes más importantes del asunto, que es el proceso. Entonces voy a tratar de ser como muy concreta y muy rápida con el asunto. Realmente se hacen estas modificaciones que tienen que ver con la ley, se hacen a finales de año respecto a la miscelánea fiscal y a todos los ajustes que salen fiscales para el siguiente año. Entonces ahí podemos ver qué aumentos, modificaciones hubo en la ley para ver qué va a delinear los lineamientos al siguiente año. Luego, por estas fechas, estamos ahorita en enero, finales de enero, febrero, se publican los lineamientos de operación de ese año de los estímulos. Con esos lineamientos, donde viene ya muy claramente qué se tiene que presentar y así, la verdad es que cambian. Ha habido años que suman trámites innecesarios, imposibles. Ha habido años que son muy buena onda, lo simplifican. Tienen que empezar a trabajar su carpeta antes de este momento, pero hay cosas que no vas a poder hacer hasta este punto en el que ya salgan los lineamientos de operación. Hoy estamos a 22 de enero y no han salido esos lineamientos todavía, entonces estamos en la espera, aguantando los documentos y las cosas más técnicas. Ahora, si me preguntan a mí, yo les recomiendo que su carpeta y su proyecto, o sea, el proyecto lo tienen que empezar a pensar en octubre, si es EFI Artes. EFI Cine tiene otro calendario, de hecho EFI Cine ya está abierta la convocatoria, ya están presentando proyectos. Y tiene que empezar mucho antes, pero EFI Artes tiene que empezar por ahí de octubre a pensar bien tu proyecto para que entre noviembre y diciembre apalabres muchas cosas, cierres muchas cosas y digamos te dediques tus vacaciones y el principio de enero a empezar a trabajar la carpeta para no correr. En estos lineamientos de operación, donde ya viene todo muy claro, oficialmente se abre la convocatoria, más o menos te dan un tiempo de 2 meses, 5 semanas, para presentarte, pero ha habido veces que es más corto o reducido el tiempo, por lo cual es importante que tengas todo como desde antes. El año pasado hubo una cosa muy poco afortunada, que fue hacer un trámite en Indautor para corroborar los derechos de autor, una cosa que costaba carísimo y que no tenía sentido, pero bueno, era un trámite que estaba muy limitado, entonces habían como 10 lugares por día para hacer ese trámite. Y entonces por eso hay que empezar con tiempo y tratar de resolver las partes técnicas en cuanto sucedan y te lleguen, en cuanto sepamos los lineamientos de operación. Una vez que mandas tu proyecto, hay que esperar la resolución del comité. Ahora, cuando el comité dice sí, este proyecto fue aprobado y tiene X calificación, no significa que tu proyecto ya tenga el apoyo. Lo que significa es que eres susceptible del apoyo de alguna empresa. La empresa tienes que buscar desde antes porque si no, no llegas. En ese momento, como que todo el mundo ya lanzó sus fichitas al aire para ver qué empresa les va a apoyar. Se revisan calificaciones, hay empresas que te habían dicho que sí, pueden decirte que ya no. Es decir, esto se vuelve una romería y sálvese quien pueda y hay que luchar por su presupuesto anual. Entonces, hay un primer cierre en el que a veces se gasta la bolsa entera de dinero, a veces no. Es decir, que aunque esté el dinero disponible y Hacienda está dispuesta a soltar ese dinero directamente a proyectos, no hay suficientes empresas que quieran aportar y entonces no se cierra. Y a veces EFI Artes compite mucho con EFI Cine y como que para las empresas resulta más atractivo darles apoyo al cine porque tiene más proyección. Y un poco algo de lo que también olvidé hablar en el video es que mucho de lo que las empresas obtienen con esto, pues es, además de buena reputación, pues ciertas ventajas de marketing, porque tienen presencia y como ese intercambio que se da entre artistas y empresas, pues tiene que ver con darles presencia de marca, impacto del cine o de pronto las actividades que son más masivas, pues es mayor a de pronto el teatro, la danza y así. Entonces algunas empresas esperan hasta ver su pool de EFI Cine para ver qué meten a EFI Artes. Una vez que pasa este primer cierre, se publican resultados de quienes quedaron susceptibles del estímulo y las empresas tienen hasta, me parece que diciembre para hacer su primer depósito, bueno, hacer el depósito del monto del apoyo y ya, como que ahí ya queda 100% cerrado que vas a ser apoyado. Cuando la bolsa no se gasta, suele abrirse, a veces pasa, a veces no, un periodo extraordinario.
¿Qué significa este periodo extraordinario? No es que puedas postular si no quedaste, sino más bien que los proyectos que no alcanzaron empresa tienen como otro chance para seguir gestionando a alguna empresa y lograr entrar a la convocatoria. Si no quedaste, hasta el siguiente año y pues chao, chao. Por eso es importante pues hacer una presentación, una postulación muy buena y también pensar que tu proyecto, digamos, es una inversión, el desarrollo del proyecto, porque puede ser un proyecto que postules a lo largo del tiempo y que vayas como perfeccionándolo, ¿no? O sea, para que vayas perfeccionando el proyecto en dado caso que no llegue. Por ejemplo, a mí me han caído varias carpetas que, oye, llevo 7 años presentando esto y no se queda. Y hacemos asesorías, trabajamos con ellos la carpeta, el acompañamiento y se quedan los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, después de 7 años se logra. Eso es un poco más o menos el ciclo y volvemos a empezar. Cierre de año. Quien obtuvo FIARTES, felicidades. Quien no, ya está listo para la siguiente emisión y poder postular su proyecto. Y bueno, era eso. La verdad es que el FIARTES con los años ha ido madurando, ha ido cambiando y cada año se suman o se quitan requisitos según lo que la comunidad va exponiendo, demandando y también lo que ven las instituciones más viable. Es una de las formas más interesantes para generar recursos o fondeo para un proyecto y la verdad es la que te permite las mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, es una convocatoria bastante compleja, al menos dependiendo en la rama en la que estés, pero bueno, son cerca de 30 y tantos PDFs los que hay que armar para poder presentar un proyecto viable y pues esto tiene todos sus detalles y vericuetos que hay que saber resolver. Ahora estamos en el momento en el que ya hubo una reforma a la ley y estamos esperando los lineamientos de operación para este año. Entonces, si quieren enterarse de más noticias y estar al pendiente de esta convocatoria, este video es parte de una serie que voy a estar haciendo sobre las convocatorias pues, más importantes para artistas de México principalmente y de habla hispana. Así que si te interesa, si estás buscando desarrollar un proyecto, sígueme, dale click a la campana y quieres estar súper al día con las noticias de FIARTES, sígueme en Instagram. Estoy como aleaguilar.cultura en Instagram, en TikTok y muchas gracias por ver este video y los veo pronto. Bye.